Hoy, hoy mismo vamos a arrancar, como lo había comentado en la otra clase, vamos a arrancar con paradigma orientado a objeto. Realmente ustedes ya vieron paradigma orientado a objeto en el curso de introducción a la programación de Python y va, si lo tomaron, en este caso sé que sí, pero hemos visto en ese curso una introducción, hemos visto, bueno, existen las clases, sirven para esto, existen los objetos, sirven para esto otro. Pero dentro de todo lo mantuvimos limitado. Ahora ya para lo que es esta clase y la siguiente, nos vamos a dedicar a sacarle todo lo piola al paradigma orientado a objetos, cómo funciona tanto a nivel teórico, cómo está aplicado en general y cómo después funciona en Python, que son dos cosas distintas. Este, con lo que es la primera parte, yo por eso lo quiero dar lo más genérico posible, es decir, desarrollarme todo lo que pueda con lo que es cada uno de los conceptos, incluso con conceptos que son ya un poco más interesantes, como son los principios sólidos y los patrones de diseño que están basados en lo que nosotros vemos acá en los conceptos fundamentales, ponerle que va a ser herencia, polimorfismo, cohesión, acoplamiento, todo esto lo vamos a ver. Y cómo funciona en Python, porque muchas de las cosas que en otros lenguajes que son estrictamente de este paradigma, lo siguen a rajatabla, acá no es el caso. Acá vamos a ver de que ciertas cosas incluso no existen y si los querés seguir tal cual, vas a tener que utilizar una librería o te vas a darte maña o tal vez por la propia filosofía de Python no lo tengas que seguir de esa forma. Así que bueno, por eso lo partí en dos clases. Hoy vamos a ver eh, a fondo los conceptos que vemos de manera introductoria en Python 1 y otros conceptos que ni los vemos. Así que bueno, vamos a arrancar con fácil, tranqui. Que esto de hecho ya lo habíamos como preguntado en la clase número 1. Si alguno me puede decir sobre el paradigma orientado a objetos mientras yo como un pedazo de la factura. ¿Qué es el paradigma orientado a objetos y por qué nació? Ahí está diciendo Enzo que no escucha. Ah, uy. Gracias, Pablo. Le pongo. Ah, bueno, no fueron nervios del primer día. Era Claro. literalmente problema técnico. El paradigma orientado a objetos era porque reflejaba objetos de la vida real, digamos, no eran conceptos. ¿Iba por ahí? Sí, total. ¿Y por qué crees que eso me da una ventaja sobre, por ejemplo, el paradigma funcional que fue lo que vimos en la clase pasada? Es más visible, más fácil de trabajar, supongo. Perfecto. Es la mejor explicación que me dieron. ¿Por qué? Realmente para nosotros lo es. Es mucho más intuitivo decir yo a este objeto quiero que haga algo a tenerlo descompuesto en funciones, en variables y que le puedas perder un seguimiento real a eso. Acá está todo agrupado en una sola cosa que vos te permite tener ese comportamiento, trabajar ya con cosas como estados, que después se te vuelve mucho más cómodo y ya en casos más reales vos decís, bueno, hoy por hoy hago un perro. Clase perro, bueno, sí, piola. Este, pero de ahí a cuando ya está en algo más real, como nosotros vamos a ver más adelante en desarrollo web, los componentes, nosotros lo vamos a agarrar y vamos a decir, ah, mira, este componente es un botón, este componente
es una entidad ya de nuestra lógica de negocio para nuestra base de datos. O sea, ahí te das cuenta de que te es más fácil identificar todo como una cosa y esa cosa poderla representar en tu proyecto está buenísimo. Eh, Se solucionó. Antes de irme vamos a ver qué onda el lienzo, porque bueno, a ver qué onda. Pero está perfecto, Sí, obvio. Si querés, esperamos a que se escuche para continuar la clase, digamos, para que no se pierda nada. de una. A ver, esperemos 2 segunditos a ver si me responde. Obvio, tranqui. Buenísimo. Dale 2 segundos. Que le mandé un mordisco a la factura. Bienvenido, Enzo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Yo soy el profe Pablo, voy a estar dictando el curso de Python avanzado. Este, creo que ahí, Ceci, vos eras uno de los chicos nuevos que no. Por casualidad, ¿tenés el micrófono disponible para presentarte un poco, contarme qué experiencia tenés con Python en sí? Eh, bueno, ahí me fijo si lo puedo conectar. Pasa que estoy en la net. Dale, no hay ningún problema. O escribímelo, no hay ningún problema, ¿no? Este, así, súper sencillo. Si tenés o no experiencia con Python. eh, y si pudiste ver el contenido de las clases anteriores. Con esas dos preguntas, decime sí, sí, buenísimo. Ya con eso estamos y no hay problema. Ah, buenísimo, Enzo. Este, si me das una chance después, cuando termine la clase, voy a compartir el material con el que nosotros dictamos acá Python 1. No sé si es el mismo, porque no estoy dentro de todo alineado con ellos. Todavía no me puedo poner, pero sí le pego una leída a los PDFs. Ah, bien, bárbaro. Bien. Creo, entonces, si tenés ya acceso a la plataforma, al apartado de la sección del inicio de la plataforma, nosotros tenemos una carpetita con todo el contenido que damos en Python 1. Aprovechate y pegate una ojeada en todo a ver si está, digamos, dentro de todo al día, vamos a decirle, porque desde ahí nosotros estamos arrancando el curso. Literal, desde el último tema, yo agarré y dije, bueno, pegamos una ojeada a programación funcional, vemos un par de cositas interesantes que están buenas saberlas, y ahora estamos viendo paradigma orientado a objeto, que bueno, le vamos a dar mucha manija. Lo que es Git estaría espectacular si ya lo conoces. Y de GitHub, que bueno, eso lo aprovechamos a la clase 1 a pegarle una ojeada. Y ya nosotros, terminando paradigma orientado a objetos, yo los voy a hacer votar a ustedes dos. eh, qué taller, con qué taller quieren empezar, que también esa es la dinámica que tenemos en este curso de, vamos a tener clases fijas de contenido que todos tenemos a ver y clases variables que nosotros vamos a poder sacar, poner, de decir, yo quiero aprender, por ejemplo, eh, vamos a ver por ejemplo, introducción a la IA. Podemos ver ahí una clase de introducción a la IA. No, a mí me interesa introducción a ETL. Bueno, dedicamos a ver eso. Hay un par de ahí de tallercitos para que los podamos ojear.
que también sirve de referencia para el proyecto final, así que por ahí está re piola. Este, Así que nada, si lo pueden tener a mano. De hecho, para vos también, Pablo, para que lo puedas ir leyendo y tanteando qué taller estaría piola. Por ejemplo, el taller de diseño de interfaces, ese estaría bueno, si lo quieren, lo podemos ver ya después de paradigma orientado a objeto, porque sí es desarrollo web en su mayoría. También vamos a ver Flet, lo cual, eso ya, Pablo, sé que lo viste en Python 1, este, pero ahí en Sonoy lo vamos a ver un poco más desarrollado, o verlo con B0, que es otra alternativa, que es utilizando Vercel. Eso está bárbaro porque no permite diseñar interfaces complejas por medio de prompting, así que realmente está bastante bueno. Pero bueno, de eso, bienvenido a eso. Ya de esta parte, ahí justo Pablo estaba contando explicándome por qué el paradigma orientado a objeto nació y qué era. Y lo dijo perfecto. Literalmente es una nueva percepción de representar todo lo que nosotros tenemos en la realidad por medio de objetos. ¿Y por qué lo hacíamos así? Porque no era mucho más cómodo para nosotros, mucho más fácil de poder reflejar la lógica de negocio real. Entonces, y hace mucho más sencillo seguir el código, que está muy bueno. Entonces, realmente ese approach lo hace fácil para nosotros después implementarlo en cosas más reales. Y que era, por ejemplo, que le estaba comentando en el desarrollo web, lo vemos a rolete a lo que es esto. Así que por ahí está re piola. Y me imagino todos estos términos los conocemos, los tenemos bien en claro de lo que es clase, de lo que es objeto, de lo que es método y de lo que es atributo, ¿que no? Sí, sí. Bárbaro. Esta pregunta ya de hecho ya la habíamos hecho de la diferencia entre una clase y un objeto. Por las dudas, para que quede hiper claro, nosotros tenemos las clases que para nosotros pueden ser un plano, una plantilla. Entender que esa va a marcar nuestras restricciones de lo que es y de lo que no es cualquier objeto que nazca de esa clase. Es decir, si yo estoy teniendo un molde que literalmente tiene la forma de un corazón, y yo quiero crear una galleta a partir de ese molde, al hacerlo no es que me va a salir con cualquier otra forma. No, me va a salir específicamente una galleta con esa forma. A mí lo que me está haciendo el diseñar una clase es marcarle los límites, cómo se va a comportar, qué atributos va a tener, y eso después los objetos que vengan de esa clase los siguen a rajatabla. Entonces nos da esa posibilidad de que se delimite a solo eso. Ahora, acá vienen los principios del paradigma orientado a objeto, que tales con ese nombre no lo conocemos, porque bueno, en Python 1 nada más nos enfocamos en las cuatro primeras cosas, es decir, clases, objetos, atributos y métodos y mensaje, cinco cosas de hecho, pero no le damos mucha pelota a lo que es herencia, a lo que es polimorfismo, y esos son dos de los principios del paradigma orientado a objetos. Existen incluso más. Nosotros tenemos herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Son estos principios que nacen del paradigma orientado a objeto para que nosotros lo entendamos y lo respetemos, a modo de que le podamos sacar todo el jugo posible a lo que es este paradigma. Si nosotros entendemos bien, vamos a ir por el primero, que dentro de todo creo que el que más se conoce, que es herencia. Si nosotros entendemos por qué existe la herencia y la podemos llevar a la práctica, vamos a ver cómo nuestro código mejora un montón. Y para eso directamente vamos a arrancar con herencia. Nosotros sabemos que herencia es básicamente tener la posibilidad de que clases hereden, reciban, se extiendan de otras clases, asimilando sus atributos y sus métodos. Es decir, que una clase A, si decimos que una clase A hereda de una clase B, los atributos y los métodos que tenga definido esa clase B los va a tener la clase A. Eso, lo que como pueden ver en pantalla,
es tal cual, nos facilita la reutilización del código. Programamos una vez la clase B y ya la podemos usar 30 veces en clase A, clase E, clase Z. La podemos recauchutear un montón esa lógica siempre y cuando para nosotros tenga sentido hacerlo. Entonces nos da esa versatilidad que nosotros lo podemos ver. Y acá voy a hacer mucho esto en esta clase, en la clase siguiente, comparación entre el lenguaje de programación Python, cómo se ve, cómo se define, y el lenguaje de programación Java. Le hago una pregunta rápida. ¿Alguna vez trabajaron en Java? No, Está bárbaro, no hay problema. Porque nosotros no es que nos vamos a poner a programar en Java, este es Python avanzado, pero sí le podemos ver que la sintaxis de Java es un poco más clara de cómo define su lógica. Y es particularmente porque sus palabras claves que utiliza para poder hacer en este caso herencia son un poco más específica. No dice inherits en como si estuviésemos traduciendo tal cual en inglés, dice extends. Y eso está muy bueno porque es como yo le expresé hace rato. Una clase hija se extiende de su clase padre. Es como si fuese tanto la clase padre como lo nuevo de la clase hija. Como si fuese toda una sola cosa. Esa es la mejor forma de expresar la herencia en la programación. Y eso lo respetan todos los lenguajes de programación que sigan de alguna forma el paradigma orientado a objetos. Pero bueno, lo expresan de formas distintas. Acá nosotros tenemos ya en Python nuestra clase animal, que nosotros tenemos nuestro constructor y un método de escríbeme. Y acá tenemos una clase perro que hereda de animal. ¿Alguno me puede decir para qué yo tengo la palabra reservada ahí paz? ¿Se acuerdan para qué sirve? era para que no salte error. Pero ¿y cómo te acordás para qué o cómo lo hacía? Más que cómo lo hacía, en qué sentido nosotros lo podemos implementar. O un ejemplo con eso. Por ejemplo, pass es como que salte la línea o termine la clase, o en el ejemplo de una función puedes poner también pass para no devolver nada y que sea ya en vez de una función un procedimiento. Uy, ahí casi ibas repiola, pero ahí después se te mezcló un poquito con los conceptos. Igualmente Ah, está perfecto. ¿Qué pasa con la palabra reservada paz? Volvamos un poco atrás a lo que eran las funciones. Las funciones teníamos una palabra reservada que nos permitía distinguirla de función y procedimiento, que era como lo que estabas diciendo, que era el return. El return hace que nuestras funciones sigan el concepto propio de función, nos permita retornar un valor. Ahora, lo que hace la palabra reservada return ahí es, por un lado, devolver un valor a la función de donde se haya llamado esa función y a su vez que termine la función. Sirve como un corte. Desde acá en adelante ya no se ejecuta ninguna otra línea de código. Eso lo teníamos súper claro. De hecho, vamos acá a poner el Visual Studio Code, así lo podemos, vamos a poder ir toqueteando un poquito. Vamos a ver, acá está, herencia. Todo esto lo vamos a comentar 2 segundos para que lo podamos probar lo que estamos diciendo. Vamos a hacer nuestra función saludar. Nosotros tenemos un return hola mundo. Vamos a meter un poco de zoom. Cualquier lógica que yo acá después escriba, vamos a ponerlo acá, poner print, resto, esto no se va a ejecutar. Permítanme 2 segundos que apago el copilot porque me están, más que ayudando, me estorba un montón. Este, como ver, esa función ya no se ejecuta. Ahora, ¿qué pasa con la palabra reservada paz? Hace más o menos lo mismo. No va a retornar un valor, pero sirve para decirle que hasta acá está definido algo. Tanto funciona para una función, es decir, yo definí acá una función y puse paz, y sirve para decirle listo, bueno,
hasta acá. Eso es todo lo que hace. Ahí está. Ahora, lo que hace el pass es que también funcionan en las clases y eso me permite que al definir esta palabra reservada, lo que yo haya construido hasta ahí, hasta ese momento, funcione, se ejecute, pase, ocurra, pero hasta ahí, hasta lo que yo tenga. Si yo no tengo nada con el pass, digo, bueno, eso es todo lo que tengo definido. Hasta aquí se cierra todo. Entonces yo tengo una clase que todavía yo no le he definido alguna lógica, poniéndole la palabra reservada pass, me permite decirle, bueno, por ahora, digamos que funcione, que esté, que haga, pero bueno, no va a hacer nada porque no tiene una lógica implementada. Entonces con eso nosotros ya tenemos, particularmente, perdón, me están saliendo los carteles de Steam. Tenemos ahí esa forma de decirle, bueno, hasta aquí, pero que no tenga errores. Pero ahora, ¿qué pasa? Como ahí pudieron ver, este print en este caso, a diferencia del return que hace un corte, acá no lo hace. Acá no hace un corte. Por ende, llega hasta la línea 66. Por ende, me muestra esto no se va a ejecutar. Que eso me marca un poco la diferencia del pass normal y perdón, del pass en sí y del return, que el return es corta y devuelve. Es literalmente como un break en lo que es, si queremos compararlo con otra palabra reservada. Pero bueno, como ven, acá la clase perro no está definida, pero eso tenemos que extiende de animal. Entonces, lo que ya tiene definido en animal, nosotros lo podemos utilizar. Ya de por sí, el constructor que nosotros tenemos en perro está definido de una manera implícita. No lo tenemos escrito como lo tenemos acá, pero está ahí, existe, puedo yo ya crear mi perro y lo voy a crear pasándole los argumentos que después están definidos acá como parámetros en la clase animal. Entonces, no viene de 10. Ya lo tenemos ahí, tenemos esa diferencia entre la clase padre y la clase hija. Ahora, vamos a tutearlo un poco más con el ejemplo en sí, que esto ya está un poquito más zarpado para poder ver. Esto vamos a descomentarlo. Y vamos a ver acá. Como pueden ver, tenemos nuestra clase animal, que ahí nosotros tenemos nuestro constructor y estos tres métodos. Y acá particularmente nosotros tenemos un método de escríbeme que está definido y tiene su lógica. Y acá tenemos otros dos métodos que no tienen ninguna lógica definida. Está perfecto. ¿Por qué? Yo los tengo por ahí, por ahora, facheros, definidos nomás. Y acá yo tengo otras dos clases. Esto lo vamos a ver en un ratito de cómo, por qué yo lo tengo definido hacia a estas otras dos clases y cómo yo las puedo implementar acá. Pero lo que sí podemos aprovechar y apreciar tranquilamente es que nosotros podemos, por un lado, definir, en el caso del perro, definirlo en constructor y quererle definir otro dato más que yo le pueda pasar que sea únicamente para la clase perro y que como hereda de animal también tanto recibe los argumentos de la clase animal que las necesita, porque ya sabemos que perro también es animal al instanciarse, y también, obviamente, los argumentos de la propia clase perro. Acá también lo vemos en la clase vaca y la clase abeja, que nosotros, por no tenerlo definido al constructor de manera explícita, yo lo tengo que ahí poder utilizar, lo puedo ver. Esto ahora en 5 lo quiero chusmear. Antes quiero volver a la presentación para mostrarles esto. Que acá lo tenemos, de acá de la clase vaca, la clase animal, de la clase vaca y la clase abeja, los dos heredan de animal y los dos pueden utilizar el descríbeme, pero utilizando la información propia de ya de cada uno de los objetos, veniendo de cada una de las clases. Si yo lo quiero personalizar, todavía lo puedo seguir utilizando los métodos de la clase padre, a menos que yo necesite sobreescribirlos. Y ahí está la parte que nosotros estábamos viendo, está definida ahí en el código, que es aquí. Yo, por ejemplo, que acá lo tenemos definido, yo tengo mi propio método que es del método hablar. Este método hablar yo lo tengo
como lo tengo definido en la clase animal, yo lo tengo por ahora definido de una manera genérica. En este caso, utilizando la palabra reservada paz, yo sé que un animal se puede comunicar, pero si yo quiero intentar instanciar animal, eh, yo no puedo instanciar un objeto propio de la clase animal porque es muy genérica, es muy abstracta la clase animal. Yo si quiero darme un ejemplo de un objeto de la clase animal, de hecho yo termino dando un objeto de cualquier otra clase que hereda de animal. Por ejemplo, yo te digo, yo quiero crearme un objeto de la clase animal, va a ser mi perro Firulais de 8 años. Y al final vos me estás dando esa información zarpado, piola, pero realmente lo que vos me estás terminando dando de esa data, es más de para crear un objeto de una clase hija, no de una clase padre, porque vos no podés ver un animal realmente instanciado, vos siempre terminás viendo instancias de, de eso, de las clases más genéricas que nosotros conocemos. De hecho, nos podemos siempre ir cada vez más al hilo. Yo puedo tener una clase perro y de esa misma clase perro tener clase de cada una de las razas de perro y todavía es válido eso. Todavía eso está correcto. Y porque está bien, no hay ningún problema de poderlo construir así. Uno puede construir el paradigma extendiéndolo como le parezca más útil para poderlo resolver. Pero la realidad es eso. Nosotros tenemos por ahora definidos estos métodos de manera genérica y yo siendo, para mí, cuando sea útil definir en una clase hija, yo lo puedo tener ahí a disposición. Yo puedo decirle, listo, el animal hable, en este caso la vaca, tiene una forma particular de expresarse que es totalmente distinta de la abeja. Y que yo después los puedo ver, los puedo utilizar, los puedo interactuar. Y acá, permítanme 2 segundos, vamos a ejecutar el código. Yo acá, como pueden ver, yo tengo mi vaca, mi abeja, eh, mi perro y mi humano. Acá yo por ahora tengo, ponele instancio mi perro, instancio mi abeja, instancio mi vaca, instancio mi humano. Yo les pregunto a ustedes, como pueden ver, acá yo estoy haciendo un list comprehension en donde recorro esta lista de la granja, en donde tengo mi perro, mi abeja, mi vaca y mi humano. Y yo le digo a cada uno de ellos, a cada uno de estos animales, que hable. Que como pueden ver, yo acá estoy utilizando type annotation. Le estoy diciéndole, bueno, esto que yo estoy definiendo como lista va a ser una lista de animales. Lo cual es correcto, ¿que no? Porque mi perro es un animal, mi abeja es un animal, mi vaca es un animal y mi humano es un animal también, porque todos ellos heredan de la clase animal. Entonces pueden, por principio de sustitución, es tanto un perro como también puede ser un animal, porque lo hereda. Le es fácil decir, listo, sí, es un animal, sigue siendo un animal eso. Les hago una pregunta acá. ¿Esto creen que me va a lanzar un error? No, porque a todo, o sea, todas las instancias tienen definida la función hablar. Claro, y más importante, yo sé que como yo estoy haciendo un listado de animales y sé que todos heredan de animal, yo sé que al menos el método hablar lo tengo. Por ejemplo, acá en perro yo no le definí un método propio de hablar, un método personalizado. Entonces, ¿cuál va a utilizar? Va a utilizar el del padre, va a utilizar el método que ya estaba definido en la clase padre. Entonces yo al ejecutarlo, lo que me termina haciendo es decirle, ah, mira, bien, perdón, acá el respirar, necesito un argumento posicional para respirar. Vamos a ver dónde quedó. Respirar, respirar, respirar. Perdón, que acá. Creo debo haberlo escrito el método, pero no lo sé de ninguna forma. Ahí está. Argumento procedura, especie y edad. Ah, ya. Cuando estoy queriendo acá instanciar humano. No lo había visto. Vamos a poner algún dato en particular. A ver, sí.
Solo podemos decir que nos está esperando especie de edad. Humano, ya sabemos que es especie humano, más que vamos a irnos por raza. Vamos a decirle eh, caucásico. Vamos a ponerle 24 años. 25. Ahí está. Ya, ahora acá estoy instanciando mi mano que guarda la lista, lo ejecuto y me dice bzz, mu, hola. Y yo tengo el bzz, yo sé que viene de mi abeja, el mu viene de mi vaca, mi humano dice hola, pero particularmente mi perro no dice nada, porque bueno, no lo tiene al método implementado, no tiene una lógica interna ya ese método. Pero no me lanza error, lo cual está zarpado. Lo que terminamos haciendo al final de cuentas es decir, bueno, mientras responda bien a mi método, está perfecto y este tipo de implementación está zarpada. Y esto de hecho se hace muchísimo para evitar que me lance errores al vicio. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, obviamente, al implementar un sistema, queremos que lance lo menos errores posible. Entonces, con este approach de decirle, che, mira, yo defino los métodos y las clases que hereden de este método, eh, listo, si lo necesitan de alguna manera personalizada, que lo personalicen en esa clase hija. La clase padre no me la toques, déjamela así, así en cualquier otro contexto donde yo lo necesite, lo puedo o utilizar así tal cual o lo puedo personalizar. Bien, esto era esta parte ya avanzando un poquito, que también está en el código que estuvimos tuteando en la clase perro. Nosotros tenemos la posibilidad de poder acceder al constructor de la clase padre. Es utilizando acá esta función que es super. Con esto nosotros, al hacer super punto init, estamos literalmente llamando de nuestra clase padre, le estamos llamando al método init. De esta extensión le demos, llamemos a este método como si fuese un método interno, pero para esto nosotros sabemos que no lo tenemos de manera interna acá en la clase perro como tal, pero sí en la clase animal, por eso lo tenemos referenciando de la clase de nuestra clase superior. Y con esto estamos utilizando el init para decir, bien, le paso los datos y los puedo utilizar ya construyéndome mi propio constructor en la clase hija. Y acá, bueno, justo estaba algo que nosotros también lo tenemos implementado en ese archivo, pero todavía no lo había explicado, que era la herencia múltiple. ¿Alguno se acuerda de lo que es herencia múltiple, de lo que vieron en las presentaciones de Python 1? No, ninguno de los dos. Ahí Enzo está diciendo que no en el chat. Muchísimas gracias. A ver, 2 segundos, tomo un traguito de té. Listo, perdón. Este, bien, nosotros tenemos un papá y una mamá siempre seguro. De nuestro papá heredamos ciertos aspectos, ciertos comportamientos que no, y de nuestra mamá también. Uno puede decir, ah, mira, vos heredaste la mala costumbre de tu padre, de decir, por ejemplo, dejar la ropa mojada en el tendedero. Es parte de mi comportamiento y ese comportamiento lo tenía mi padre. De mi madre le heredé el color de pelo, el color de los ojos. Son atributos que tiene la clase de mi madre, que los tiene de una forma y bueno, yo los heredo de igual forma. Ahí yo estoy heredando de 2 clases a la vez. La herencia múltiple es algo real, es algo bastante útil. ¿En qué sentido? Porque vos estás teniendo, por un lado, comprometerte de alguna forma con la clase, con una de las clases, y a su vez de la otra también te estás comprometiendo. Vos, por ejemplo, tenés acceso a los atributos y a los métodos de una clase y también de la otra. Y eso está, pero fenomenal, cuando vos estás queriendo tener una lógica lo más descompuesta posible, que eso lo vamos a ver en un ratito nomás, de uno de los principales pilares de la programación orientada a objetos.
Por ahora nos vamos a quedar con, como se acuerdan, en la programación funcional nosotros buscamos de un problema dividirlo en subproblemas y definir funciones que resuelvan esos problemas. Mientras vayamos más al hueso del problema, de ese subproblema, incluso lo podemos descomponer en aún problemas más pequeños con funciones más especializadas. Nosotros cada vez podemos ir de una manera mucho más granular en la medida de lo posible. Y eso, ¿qué nos beneficia? Nos beneficia que nosotros podamos reutilizar después las funciones cada vez que nosotros tengamos algún subproblema en particular. Por ejemplo, vamos a ver de qué. Yo tengo un listado de números y ese listado de números, por un lado, me gustaría poder saber si eh, existen números pares en esa lista. Me interesa saber si existen números impares en esa lista, me interesa saber si existen números primos en esa lista, y de toda esa lista a mí me gustaría obtener después un diccionario con la sumatoria del valor, este, y devolverme el valor más chico y el valor más grande. Como pueden ver, en lo que yo acabo de describir, en donde yo podría definirme toda una función que haga todo eso y que me termine retornando el diccionario que pedí, yo a mí me conviene tal vez descomponerlo en funciones más chicas, decirle, por un lado, una función que detecte si es primo, por un lado, otra función que detecte si es par o impar, por un lado, detectar si es, eh, si, perdón, que había dicho también, si es menor, si es mayor. Yo tengo ahí descomponiendo de cada pedacito y después llevarlo a la práctica ya en una función base, una función donde esté utilizando todas estas pequeñas herramientas. Entonces, cada vez que yo quiera buscar saber si un número es primo o no, listo, tengo esa función para utilizarla. Esa es la idea tanto en funciones y también aplica acá en el paradigma orientado a objeto, que como nosotros sabemos, el paradigma orientado a objeto saca todo lo bueno de lo que nosotros teníamos en la programación funcional y le implementa cosas nuevas. De nuevo pasa acá, yo puedo tener una lógica que es la de los mamíferos, que acá lo pusimos amamantar. Tenemos otra cosa de los mamíferos, se pueden embarazar de una forma distinta. Tienen los mamíferos, qué sé yo, hacen una cosa totalmente distinta a otro tipo de clase, por ejemplo, de los... Ahí iba a decir los herbívoros, pero no es herbívoro la palabra. Se me acaba de ir cuál es el otro que no son mamíferos. Reptiles. Gracias. Eh, claro, ahí, por ejemplo, los reptiles tienen características como son de sangre fría, son de esto, son aquello, listo, son cosas que por su lado están. Ahora, por otro lado, si yo quiero que mi clase, acá en este caso que es murciélago, donde sí sabemos que es mamífero, también tenga cualidades de ser un ser volador, que acá definimos una clase volador por aparte, que tiene la posibilidad de poder volar, que tiene otras cosas definidas por ahí, que nosotros esa misma clase la podemos implementar con toda la lógica que esté relacionado a lo que es la posibilidad de volar, de la lógica que puedas tener para volar, se implementen en otros objetos. Y eso hace que, gracias a la herencia múltiple, sea cómodo para nosotros trabajarlo. Y más que nada, nosotros no hemos tenido que repetir código. Si yo, por ejemplo, quería decir que todos los mamíferos implementarle la lógica de que pueden volar, no es correcto. Yo tendría que ahí definir el método con paz y ver si, bueno, si este animal sí puede volar, definir una lógica ahí interna. Pero eso no es correcto porque entonces van a poder responder todas aquellas clases que hereden de mamífero, van a decir que tienen la posibilidad de volar. Van a poder responder al menos al mensaje y eso no es correcto si no tiene sentido en la clase misma. Si yo te digo clase perro y le digo volá perro, el perro obviamente no va a hacer nada porque no puede, entiende, recibe el mensaje, lo entiende, pero no tiene una lógica definida. Pero eso ya tampoco está correcto en el paradigma orientado a objetos porque vos estás diciéndole que, que está pudiendo responder mensajes que no tiene sentido que los tenga. Por eso nosotros vemos todo esto de poder ir descomponiendo la lógica en otras cosas. Y acá entra lo que, bueno, es justo de lo que estamos hablando, por eso lo tenemos enganchado ahí nomás, que es la cohesión. Esto nos explica qué tan bien se relacionan los elementos, o sea,
de una función con otra, lo que es su lógica interna, o bien en en la lógica propia de una clase. Esto con la idea de que si nosotros tenemos una fuerte o una débil cohesión, estamos hablando de que, por un lado, si es una cohesión débil, estamos teniendo lógica que está al vicio definida ahí, que estamos haciendo que nuestra función sea de alguna forma esté obligada a ejecutar lógica que no tiene ningún sentido para que esté dentro de esta función. Le doy a un ejemplo. Vamos a ver si primero tengo un ejemplo definido. Bárbaro. Yo tengo acá una función suma que, como pueden ver, recibe dos datos y devuelve el resultado de esa suma. Y por el otro lado, yo tengo una función suma que tiene definidas dos variables que piden cada una el número y devuelve la suma. Le hago una pregunta, ¿cuál creen que de estos dos tiene una cohesión débil? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿Por qué? porque creo que tiene mayor lógica, o sea, utiliza mayor lógica y directamente podemos utilizarla de arriba, o sea, le tendría que estar dando los datos. El problema es que en algún punto se va a tener que ejecutar la lógica. Esa es la duda que tengo. Ah, Está perfecto lo que vos me decís. De hecho, es correcto lo que vos me dijiste. Este tiene una cohesión débil. ¿Por qué? Esta función no está cumpliendo el verdadero propósito que tiene esta función realmente. Ustedes siempre, 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 y esto escúchenmelo bien, cuando vayan a definir una función, defínala con un objetivo en específico. Yo defino esta función para chequear si un email es válido o no. Eso es todo lo que tiene que hacer esa función. Recibir los datos necesarios para que pueda devolverte si es válido o no. Y eso es todo lo que tendría que hacer. Acá, esta función, por su nombre suma, entendemos que sería para sumar números. Pero por un lado no me está dejando pasarle datos porque toda su lógica está haciendo no solo sumar los números, está pidiendo los números ella sola. Y eso no es correcto, porque ahí lo que termina haciendo son dos cosas. ¿Qué vos decís? Ah, bueno, pero es una tontería eso, no tengo problema de poderle preguntar. No, acá vos ya estás haciendo una función que no tiene una cohesión fuerte, que es literalmente lo opuesto de lo que estamos viendo acá. Una ecuación fuerte, sabemos que todo lo que está definido ahí tiene una razón de ser, una razón de estar ahí. Incumple la tarea como tal. Esto siempre tiene que nosotros entenderlo bien de que las funciones siempre tienen que recibir los datos. Yo en ningún momento defino que solicite los datos. Vos decís, bueno, pero a mí me gusta, en algún punto yo tengo que pedirle la lógica, en algún punto yo voy a tener que pedir los números. Sí, pero eso vos lo decís cuando, eso no lo decide la función sumar. La función sumar solo sirve para sumar dos números, no para que también tenga esa lógica clavada. Si vos querés hacer eso, por ejemplo, definir una función main en donde yo te pida esos dos números, y de ahí yo te los pase. De ahí yo te diga, vamos a comentar esto, otro que hace. Control K, uy, control K, U, K, U, y yo te diga, listo, se suman los números. Y va a ser A más B. Y listo. Ahí tengo una función que está diciendo, bien, esta función está totalmente orientada a que agarre para sumar los dos números y los haga y los resuelva el problema. Que si vos ves en cualquier otro lenguaje de programación, siempre tiene una función main para implementar la lógica. ¿Te pareció raro expresarla así? Listo, no es problema. Imaginémoslo que lo estamos haciendo con programación estructurada, estás haciendo esto en tu cuerpo principal del programa, que acá tiene todo el sentido de nuevo que yo pida los números y de ahí use mi lógica. De eso trata la cohesión fuerte, la cohesión débil. Y nosotros lo estamos viendo acá con funciones, porque lo entendemos, si lo entendemos en funciones normales, por ende de cajón también lo entendemos en los métodos, porque yo en los métodos tengo que ser muy cuidadoso de decir qué hace cada cosa.
por ejemplo, vamos a hacer una clase. Esto no lo quiero borrar, más que nada, mejor lo comento. Vamos a hacer una clase. Y esto lo vamos a hacer de algo un poquito más interesante. No vamos a hacer un perro en sí. Vamos a decirle eh, email handler. Yo tengo acá mi clase que va a ser la la email handler, que va a ser con todo el sentido de que yo tengo un método que va a decir eh, registrar mail. Esta clase está con, vamos a poner ya que lo decimos en inglés, vamos a dejar todo en inglés, email register. Puta, no, es al revés, register mail. Vamos a decirle self. Vamos a decirle acá que acá lo vamos a tener. Estoy definiendo una clase manejadora de emails en donde yo voy a definir un correo electrónico con el que yo voy a asociarlo y a partir de esta clase yo tenga la posibilidad de, por ejemplo, del correo que yo tenga asociado, enviarle correo a personas, a destinatarios en particular. Está perfecto. Ahora, yo por él le defino un init y le defino que tenga por ahora eh, email, vamos a ponerle user email. Y esto lo vamos a poner así. User email. Acá lo vamos a poner user email. Listo, bárbaro. Ahora, yo para que este método registrar email tenga sentido, yo voy a tener que, obviamente, sí, registrar el email, que sería vos decir, bueno, piola, yo lo que debería de hecho hacer aquí sería, por ejemplo, esto. Decirle, listo, registro este email. Yo cuando instancié email handler tenía un email, listo, si estoy queriendo registrar el email, registro otro email por acá. Lo estoy reemplazando, pisándolo. ¿Esto está bien? Sí, en lo básico y en lo teórico. Ahora, ya hacerlo un poquito más complejo, yo, por ejemplo, a mí me convendría hacer que una validación, porque tal vez ya sea un usuario malintencionado o que en algún momento la información se está mandando mal, me manda un email que no esté bien estructurado. Yo debería tener una lógica previa antes de llegar a esta parte, que es la parte esencial de esta función, tener una lógica previa para decirle, che, el email que me acaban de pasar es válido. Entonces, vos terminás diciendo, listo, voy a definir entonces un mail o otra herramienta que es email is valid, que va a ser acá, va a ser self, vamos a pasarle un email y vamos a decirle que retorne si tiene una arroba. Vamos a decirlo porque sea sencillo y rápido ahora. Entonces, acá yo ya tengo una lógica definida. Yo acá yo ya estoy diciendo, hagámoslo así. Este, y vamos a meterle esta validación que todavía me está representando un acoplamiento acá fuerte. ¿Por qué? Porque yo acá le voy a poder decir email, perdón, self, email is valid. Le voy a pasar el email. Si yo te digo que esto me está devolviendo falso, poniéndole ahí not, me va a decir, listo, entonces voy a hacer que haga un raise error. Vamos a decirle, vamos a hacer un value error. Le vamos a decir, eh, el formato del email es inválido. Yo lo que termino haciendo es, che, si vos me pasaste algo que no era, listo, te elevo un error, te lanzo un error. Otra cosa que, por ejemplo, podría haber hecho es directamente hacer un return o return none. O nada más directamente un return solo y con esto estoy cortando la función. No llega a esta parte, no llega a definir el email porque no lo cumplió, no lo respetó, porque esto me lanzó un falso, yo estoy negando el falso y ya ahí corto.
Como ven, esto es acoplamiento fuerte, todo lo que se está implementando acá eh, es, por un lado, la lógica principal, pero yo no estoy copiando esta lógica, no la tengo clavada acá. Y si yo después defino otro método donde yo de nuevo tenga que validar si el email está correcto, por ejemplo, que yo le tenga que enviar a algún destinatario, de nuevo voy a tener que utilizar el email is valid. Por eso mismo nosotros primero lo vemos por funciones, ya después lo vemos como método. Y esto es porque nosotros lo necesitamos entender bien. Hasta acá de la cohesión, ¿se entendió? Sí, sí. Bárbaro. Vamos con abstracción. Esto se lo suele confundir con lo que es la herencia. Va de la mano, pero no es lo mismo. ¿Cómo funciona la abstracción? Básicamente es la posibilidad desde el principio que se basa en poder ocultar los aspectos complejos de algo. De manera que a mí nada más yo sepa qué lo que necesito hacer y lo pueda agarrar y utilizar sin ningún problema. Esto es como que me estén poniendo una cajita negra para decirle, listo, en vez de decir yo tengo que conocer todo a fondo de lo que está dentro de esta cajita negra, nada, lista únicamente la utilizo, porque yo solo necesito saber qué hace para poderlo definir y poderlo agarrar y utilizarlo. Ya está, a mí no me interesa cómo lo hace. Un ejemplo que se suele dar muchísimo para que se entienda bien la abstracción en sí es agarrarle y decirle, por ejemplo, Pablo, che, ¿vos sabés Oh, cómo funciona la tele por dentro? no, ¿Querés saber cómo funciona la tele por dentro? no. Gracias a Dios. Pues yo pensaba que me ibas a decir, sí, sí quiero saber. Y yo como, pero lo Claro. necesitas, lo Sí, necesitas realmente. no. Es que me Realmente es imaginé que la eso. clase iba por ahí. Bien, gracias. Gracias, me la hiciste fácil. La última vez me dijeron, no, yo sí quiero saber. Ah, bueno, existen rayos catódicos. Como un Este, auto, por ejemplo, también. O sea, no sé, ahí cl- sí no sé cómo funciona un auto, digamos. claro, Sirve, pero por ejemplo. claro, y nosotros, al final, solo nosotros lo que sabemos es girar la llave en el auto para que se prenda, este, utilizar la caja de cambio, utilizamos todos estos métodos con nuestro auto, pero nosotros realmente no estamos sabiendo por detrás cómo está haciendo todo lo de la caja de cambios. Porque nosotros sabemos, listo, muevo a primera, bárbaro, pero dentro, ¿qué es primera? ¿Qué se movió? ¿Qué se reajustó? ¿Qué cambios ocurrieron en los componentes del mismísimo auto? Lo mismo con el tele, yo te presiono para subirle el volumen, yo te presiono para cambiar de canal, pero realmente yo no tengo una idea real de lo que se está, perdón, de lo que se está haciendo. Esto, igual esta presentación le voy a sumar los ejemplos ahí para que los tengan a mano. Pero como pueden ver acá, no, esta es una clase abstracta tal cual, tal cual. Herencia, cohesión, informal method. No, cierto, ya me acordé por qué lo tenía así. Bien, esto yo ahora lo menciono a lo que es la abstracción y la entendemos ahora porque nosotros ahora entendemos bien, yo solo voy a tener una interfaz de por medio de lo que está haciendo toda esta magia y nosotros a modo tal que yo solo vea las cosas que a mí me interesan. Nosotros, por ejemplo, con lo de la tele, tenemos un control remoto que nos muestra qué puedo hacer con la tele, pero no nos detalla cómo lo hace. No, no, no. Es un botoncito, presione y ya está. Le mando el mensaje a la tele y él se encarga del resto. Nosotros ahora, por ahora, quedémonos con lo teórico de abstracción, porque la clase que viene vamos a ver el término con el que yo acabo de expresar la abstracción, el término de interfase, que está muy sujeto a esto. Entonces, muy sujeto a cómo funciona, cómo se lo trabaja ya. Abstracción lo hemos podido chumear mucho con lo que es herencia, porque al final de cuentas, yo como dije, nosotros vamos
a algo muy abstracto como es la clase animal, que yo después puedo, las clases guijas ya son más plausibles en el mundo real que se puedan traducir en objetos con los que nosotros interactuamos. Lo mismo va en este lado, como que se entienden por interfaz y demás, pero eso lo vamos a ver ya la clase que viene. Por ahora nos queda el concepto teórico. Ahora polimorfismo. Polimorfismo es algo re zarpado. Creo que ustedes lo pudieron llegar a tutear en Python 1, que nosotros es la posibilidad que objetos de clases distintas al recibir el mismo mensaje lo puedan responder. Cada uno de la manera en la que pueda, pero lo puedan responder al mensaje. El ejemplo más común que se ve en imágenes de internet de cómo funciona el polimorfismo. ¿Ustedes escucharon alguna vez el cuento de la liebre y la tortuga? Sí, sí. Bueno, en ese cuento, ¿qué pasaba? ¿De qué trataba el cuento? Yo hago estas preguntas para aprovechar y comer, pero sirve también porque, bueno, es una buena pregunta. La tortuga termina ganando porque la liebre se queda dormida. Y esas que estaban haciendo, estaban compitiendo en una carrera, ¿que no? Claro, sí. Vamos a programar eso ahora. Yo tenía acá uno de polimorfismo, así no dejo el ejemplo por separado. Usuario, observer, magic method. Ah, listo, me lo creo yo ahora mismo. Polimorfismo. Polimorfismo. Ahí está. Como dijimos, vamos a hacer una clase, primero animal, que es la clase base de todo, y esta clase va a tener un método que se llama run. La clase run va a decir self, dos puntos, pass. No voy a hacer un pupo con la clase animal, porque cada animal corre como puede. Y ahí está la clave de todo esto del ejemplo del polimorfismo. Porque yo tengo una clase liebre, eh, creo que en inglés se escribe como Hase, que vamos a definir un método, es decir, lo vamos a sobreescribir para decirle corre rápido. Y vamos a definirle una clase turtle. Entonces yo le voy a definir exactamente el mismo método, pero diciendo print corre lento. Listo, tengo mi clase Haze, tengo mi clase Turtle. Estas dos clases, lo que vamos a terminar haciendo es decirle, listo, por un lado vamos a definir una variable liebre y vamos a definirle Haze. Y por el otro lado, la clase tortuga. Perdón, la variable tortuga, que va a ser Turtle, esto, Lucky. Ahora, yo tengo acá, les puedo decir a ambos, corre. Y cada uno sabemos que va a correr, por lo que acabamos de ver hace ratito, va a correr a su manera, a su criterio. Ejecutándolo, corre rápido, corre lento. Acá, ¿qué está pasando con lo que estamos respetando tal cual el polimorfismo? ¿Por qué? Yo al mismo mensaje les mando objetos de clases distintas y lo responden como pueden. Esto es exactamente lo que dice la capacidad de los objetos de asumir múltiples formas y comportamientos dependiendo del contexto. Yo tengo la posibilidad de decirle, che, por ejemplo, acá tengo una tortuga y un humano, caminar. Los dos van a responder el mensaje y cada uno lo va a hacer como pueda, lo que entienda, si lo tiene disponible o no.
Acá de entrada yo lo hice arrancando con una clase animal, así que el mensaje al menos lo van a poder reconocer. Después cada uno lo va a poder implementar como pueda. Lo va a poder hacer como se le dé, como la lógica que ellos tengan definido. Acá realmente yo puedo decirle que en este caso del polimorfismo, en el caso de la clase que viene también, de nuevo, esto está muy sujeto al término de interfaces, que es algo que sí o sí vamos a ver. Este, Nosotros, como ustedes están pudiendo leer en la pantalla, Python no es que a rajatabla yo le tenga que definir el método run en una clase padre para que todos lo respeten. Yo directamente lo podría dejar así y queda exactamente igual, que no, funcionaría tal cual. Claro, pero el problema sería que si yo me olvido de definirlo en alguna otra clase hija y salta el error. En una clase hija. Primero, acá me recolgué de ponerle la herencia, mala mía. Este, pero claro, exactamente, como yo no tengo ahí un método definido, yo te voy a estar diciendo algo que él no lo tiene en su lista de habilidades, entonces va a lanzar error, va a lanzar que no lo puede hacer. Pero por el momento, si yo en otro lenguaje de programación, vos ni siquiera llegás a compilar el código. Si vos de alguna forma vos no me lo no me pusiste de manera explícita que tiene que ese método lo puede reconocer, te lanza error. Te está marcando Java, por ejemplo, vamos de nuevo, te va a lanzar error automáticamente diciéndote que esto no es válido, que vos no me puedes definir un método, vos no me puedes no definir un método. Acá, yo, por ejemplo, de nuevo, puedo ponerle paz acá a esto y les pregunto rápidamente, ¿el código me está mostrando un error? No, o sea, dejó de No, estar coloreado en tortuga, digamos, pero pero a mí me lo detecta como una function. Y además, vamos a meterle más zoom y es tal cual. Yo agarro, lo tengo así, pero no me lanza un error. Para Python, no, a simple vista te va a decir, ah, bueno, no lo tiene definido, tal vez lo está trayendo de algún otro lado, al menos acá, aquí, allá, no lo tengo a mano, pero sé que está. Mientras él me pueda responder el mensaje, estamos. Acá nosotros no, en los otros lenguajes nos obligamos a seguir eso para que tenga cierto orden. Y acá entra lo que yo les comenté al inicio de la clase, de que Python está como se lo hace de manera teórica, en donde yo te digo, listo, si vos tenés que definir una clase que herede para que la respeten como tal y le manden un override si lo necesitan. Acá Python le resbala, pero sin ningún problema, porque ellas se rigen en un concepto, en una filosofía llamada duck typing. Duck typing, que acá lo vamos a ver a continuación, se basa en que si camina como un pato y suena como un pato, entonces es un pato. Para esto le estamos traduciendo en Python, es decir, a mí no me importa el tipo de un objeto, a mí no me importa que sea si estos se comprometieron a respetarme que pueden correr, listo, es lo que a mí me importa, es lo único que a mí me interesa, es que me puedan manejar el mensaje, que si yo te digo corre, vos vas a correr. Es lo único que me interesa. No me interesa si todos vienen de la clase animal. Yo, por ejemplo, siguiendo esa filosofía, esto puede ser su propia clase por su lado, pero pueda responder este mensaje, listo. Para él, buenísimo. Reconoce el mensaje, trabaja como tal. Yo te puedo pasar cualquier objeto que mientras lo pueda manejar el mensaje, ya está. Eso es todo.
Esa es la filosofía de Python, porque Python, ustedes han visto a lo largo de lo que fueron aprendiendo, que es muy flexible. Eso ya también hemos marcado que tiene sus ventajas y desventajas, porque eh, está muy abierto a que vos puedas meterle mala práctica a Python. Que si vos no aprendiste toda esta teoría que estamos viendo, se te escape la mano y le mandé un error. Se te escape la mano y como Python te deja de mandarle cualquier tipo de objeto, te, no te lo tome bien, no funcione. Vamos por un ejemplo puntual. Yo te puedo, te puedo mandar, por ejemplo, voy a definir una función que agarre y reciba algún objeto de la clase animal y yo quiero chequear si ese animal es carnívoro. Bueno, si mientras el objeto que yo te pase tenga alguna lógica para poderlo manejar a esa llamada, va a funcionar. Va a funcionar siempre. Ahora, en el momento que alguno de esos objetos cambie y no lo pueda manejar, bueno, va a lanzar error porque no lo puede escuchar ya el mensaje, ya no está siguiendo lo de backtyping. Pero bueno, esto es lo que está muy sujeto con lo que es el polimorfismo y cómo se lo plantea, cómo se lo entiende acá en Python. Yo, como les dije, lo que nos falta por ver, que lo vemos la clase que viene, que es interfaces, es algo que para que se dé una idea, en los otros lenguajes de programación se lo conoce como contratos. O sea, perdón, se lo conoce como interfaces, pero se lo entiende como pequeños contratos. Es la idea de que cualquier, cualquier clase que firme el contrato está firmando el contrato para decir que él al menos va a tener definido estos métodos. ¿En qué sentido me refiero con esto? Si yo te estoy diciendo que, imagínense, estás vos, Pablo, está un robot y está un perro. Y los tres firman el contrato que tiene la habilidad de poder hablar. Y van a definir la lógica de su método, hablar como pueda, pero lo tienen que tener disponible. Buenísimo, entonces yo sabiendo que ustedes tres firmaron el contrato, yo sé que ese método lo tienen los tres. Entonces yo te puedo decir hablar a vos, Pablo, o al perro, o al robot, y sé que los tres me van a recibir el mensaje y me lo van a poder responder. Eso hace que se obligue en la programación a que se respete el polimorfismo, a que si de manera que yo sepa que ustedes pueden entender el mensaje, lo puedan responder. Acá acá por ser Python y tengo duck typing, eso ya no es una obligación. Ustedes no están obligados de alguna forma a comprometerse. De una manera formal, digámosle. Hay una forma informal que es lo que, bueno, vamos a chumear después. Ya vimos lo que es el pato en acción, ya lo pudimos entender de que lo puede responder al mensaje y ya está. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, acoplamiento. Acoplamiento y cohesión se lo suele confundir mucho porque es algo muy cercano, pero como ustedes entendieron que lo que era cohesión es que una función que se defina esté enfocada a cumplir un objetivo en particular, acá acoplamiento se trata de poder medirle el grado de independencia que tiene una función, que tiene algún módulo con respecto a otros, que tiene, por ejemplo, una clase con otras. Yo la idea del acoplamiento es que, como nosotros lo hemos mencionado previamente, yo quiero que mi código sea, cuando lo vimos en programación funcional, por ejemplo, quiero que mis funciones sean independientes entre sí. Que si yo tengo sujeto a algo, solo va a funcionar en este caso puntual o en ciertos casos puntuales. Y yo no quiero eso. Yo quiero tener una función que la pueda utilizar donde quiera y cuando quiera. Y solo reciba la información y que lo haga. Lo mismo acá con el paradigma orientado a objetos. Yo quiero definir una clase que no esté obligada estrictamente a algún objeto de otra clase, a otra clase en sí, a respetar cosas que no tienen por qué hacerlo.
Entonces, nosotros como lo clasificábamos antes con la cohesión, nosotros acá vemos el acoplamiento débil y el acoplamiento fuerte. Solo que acá, y ahí está la parte donde se confunde, es que acoplamiento débil es lo bueno. Estamos diciendo que tengo un mayor grado de independencia entre mis funciones, entre mis clases. Un acoplamiento fuerte es algo que estás muy atado, estás muy obligado a hacerlo. Y ahí es donde se vuelve un poco complicado a lo que es que yo estoy muy atado a cumplir, a respetar eso, a respetar que se cumpla, que se haga. Vamos a ver si tengo acá un ejemplo. Acoplamiento, acoplamiento. Bueno, a simple vista no lo veo. Vamos a definir uno ahora mismo. Me disculpa por el bostezo. Como yo les decía, acá tenemos un acoplamiento débil, un acoplamiento fuerte. Vamos primero por el acoplamiento fuerte. Perdón, por el acoplamiento débil. A ver, ¿qué ejemplo se me ocurre para acoplamiento débil que se pueda entender piola? Ta, 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 ta. Ya está, se me ocurrió. Imagínense que yo quiero programar una mano. Vamos a decirle hand y vamos a definirle un init. Def. Esta mano lo que va a tener la posibilidad es que, por un lado, tenga vamos a decirle, vamos a hacerla sencilla, la mano puede tener o no un objeto. Puede agarrar y tener un objeto o puede que no. Un acoplamiento fuerte, un acoplamiento fuerte es agarrarle y decirle que, por ejemplo, vamos a definir nuestra clase material object, para que no lo confunda con la palabra object en sí. Vamos a definirle que un objeto puede tener color, shape y weight. Yo sé que tiene self, color, self, shape, y la shape es la forma, self, weight y el peso. Una mala práctica de esto es que yo tengo un acoplamiento, perdón, había dicho que íbamos a arrancar con acoplamiento, hagamos con acoplamiento fuerte, así vemos el error y después vemos cómo se soluciona, que yo te lo haga así. ¿Alguno me podría decir por qué esto está mal? ¿Por qué no heredarlo simplemente? Acá no es herencia en sí, porque una mano no puede heredar de un objeto físico. Imagínate la idea de que yo acá un material object puede ser, por ejemplo, un celular, puede ser una caja, puede ser lo que sea. Eh, y la mano lo que realmente tiene la posibilidad de poder agarrar el objeto. Es como el diagrama de Venn, tipo comparten color, forma y peso, pero no entra dentro de objeto completamente mano. Tipo, no es lo mismo. Ujú. Claro, no, tampoco por ese lado va. Imagínate, vos ahora después vas a tener este trabajo práctico de paradigma orientado a objetos, te va a servir un montón para que lo puedas traer a colación a esto que estoy intentando hacer, que es que yo tengo una mano en sí y mi mano tiene sus propios atributos y demás, y uno de los atributos en particular que tiene esta mano es si tiene un objeto o no en su mano. Y un objeto o no en su mano
es decir, un objeto que esté agarrando, lo va a ser efectivamente de la clase Material Object, va a ser un objeto, pues yo no te puedo decir de tipo entero, es de tipo lista, de tipo diccionario. A mí me conviene directamente crear una clase de objeto y decir, listo, estoy agarrando este objeto que tiene tanto de peso, que tiene esta forma, que tiene este color. Entonces, hasta ahí, Yo de que enten- estén separadas así como otras clases, está perfecto y no tiene que tener una herencia eso, porque son dos cosas totalmente distintas. Pero acá hay otro Estaría error. mal porque no se lo estamos pasando en el init o nada que ver. A ver, decime cómo te imaginas que debería pasarlo en el init. Vas bien, vas re bien encaminado. Puedo definir una variable objeto por fuera de la clase y directamente pasarle la variable. A la Vos, variable en una instancia de la clase que sería un objeto, o sea, un objeto de objeto. Y vos me después estás de ahí diciendo directamente esto. pasar. Claro. Y por fuera, y tendría que crear la variable afuera o no. Antes de. No, Sí, nada. Sí, eso. sí, sí, Object. sí. Material object. Y ahora decirte rojo. O sea, es Por, como, por eso se confunde tanto con lo otro, porque es por muy eso se parecido, confunde. digamos. Es muy parecido. Pero ahí está la Es diferencia en recontra donde parecido. ahí está la diferencia entre lo que es cohesión y acoplamiento. Acá yo no te estoy diciendo si está cumpliendo o no su objetivo, porque acá el init está construyendo el objeto, está perfecto. Pero acá vos lo estás obligando a que la mano, cuando se está por construir la mano como objeto, esté obligada a recibir datos de un objeto que no está bien. Acá yo debería estar recibiendo el objeto si lo quiero agarrar de entrada y si no le quiero pasar un objeto, ponerle none, meterle un valor por default si a mí me resbala si quiero tener un objeto o no. Yo debería poder crear mi mano y decirle listo, hand. Si a mí me interesa meterle un objeto, listo, le meto el objeto. Si a mí no me interesa meterle un objeto, listo, no hago nada, no le meto. ¿Para qué? Para que ahí funciona y está bien. Los dos no me lanzan error, pero acá vos estás obligando a la mano que esté sujeta a esa información que no tiene nada que ver. Estás muy obligado. ¿Y qué va a pasar? Acá hay otro ejemplo que está bueno también conocerlo. La realidad es que nosotros cuando vayamos a ver desarrollo web, eh, nosotros siempre vamos a intentar respetar todos estos principios porque el desarrollo web está basado en el paradigma orientado a objetos. Lo digo ahora y lo digo siempre. Eh, la gran mayoría de los frameworks que ustedes se crucen están tal cual respetando esto. Ahora, ustedes cuando lo estén trabajando, no van a querer que las cosas estén obligadas de manera estricta a estar sujetas a otra cosa. Porque ¿qué pasa si el día de mañana, como yo lo tenía acá, qué pasa si el día de mañana Material Object no solo recibe no tiene estos tres parámetros definidos y tiene un cuarto parámetro que es name? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este pequeño cambio que acabo de hacer? Yo no le estoy pasando un nombre en la clase de la mano. Entonces voy a tener que solucionar dos cosas. Primero que le agregué el coso al Material Object y segundo que tengo que agregárselo a la mano. Tal cual. Vos acá ya estás, ya las, con todo respeto, ya ahí la has cagado. Porque ahí, ¿qué pasa? Vos, ponele que a vos te tocó una tarea en tu trabajo imaginario acá que estamos haciendo, donde tenías que construir algo y vos lo tenías que modificar a esto porque te mandaron a hacer. Y si alguien ya había programado para que programó una cosa nueva que está sujeta a esto, vos hiciste un cambio y esta cosa tiene acoplamiento fuerte, rompiste la otra cosa. Vos rompiste y ahora estás obligado a que compila mal, te va a lanzar un error, vas a tener que ponerte a investigar de dónde sale el error, por qué sale el error y sacar esto al cuco para poderlo corregir o sumarle esto. Y eso está mal, porque ahí vos ya lo estás obligando
a que todo esté sujeto a algo. Imagínate que Material Object además lo estén utilizando en 30 lados con acoplamiento fuerte. Te la vas a sufrir un montón, digamos. Y esto pasa una barbaridad. No te da una idea de lo que pasa. ¿Por qué? Porque nosotros de la programación, de nuevo, porque está basado en el desarrollo web, el paradigma orientado a objetos, nosotros tenemos la posibilidad de construir las interfaces por medio de componentes. Y yo no hablo de las interfaces como las que mencioné antes, sino de las interfaces gráficas. La interfase gráfica, vamos, por ejemplo, al desarrollo puntual de la aplicación web, los componentes del botón, del espacio de texto, todos esos son componentes que juntos acoplados en la interfaz forman lo que nosotros vemos. Ahora, si vos me estás diciendo que todos están sujetos a otra cosa, porque nosotros lo podemos hacer así para que sea más cómodo, yo puedo modificar un elemento y sé que una vez modificado, modifiqué en todas partes. Y eso está bárbaro porque eso es una realidad que está muy útil de un efecto en cascada de si yo intencionalmente quise utilizar este componente en varias partes de mi sistema, buenísimo, lo puedo utilizar en varias partes de mi sistema y lo puedo cambiar, pero eso no es lo mismo que esto que está pasando acá. Acá yo te estoy eh, obligando a que esté sujeto a que acá cuando se esté construyendo una mano cree un objeto y se cae rompiendo, porque estás obligado a respetar esto y en el mismo momento que funcione, que ande como tal. Más, yo creo que ejecutando este código, ya no me lanzó el error, bueno, no lo estoy instanciando todavía a la mano, solo está definida, ya ahí me lo toma y se rompe. Eso es acoplamiento fuerte. ¿Quedó alguna duda de cómo acoplamiento fuerte y débil? ¿Se entendió ahí cómo funciona? Vamos a ver por qué se diferencia bien con cohesión. En términos sencillos, lo que era cohesión era que vos te enfocas que una cosa cumpla su objetivo en particular. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la función init? Darle características a la clase. Claro, es nuestro constructor, el con el cual yo puedo crear objetos a partir de esta clase pasando esos datos. Y por ahora lo está cumpliendo perfecto, está cumpliendo la cohesión. Está agarrando y diciendo, listo, lo define y está bien. Si yo acá tuviese otra lógica innecesaria en el init, ahí ya no está bien, ahí no estoy cumpliendo la cohesión. Pero acá no estoy cumpliendo acoplamiento. Acá Claro, yo si estoy yo le pongo haciendo un cosas que input esté ahí adentro del sujeto, init. esté obligado a lo otro, digamos. ¿Cómo? No, perdón, si yo le pongo un input en el init para pedirle el color, la forma y el peso, ahí estaría no cumpliendo con la cohesión, digamos. Exactamente. Vos lo que estás ahí terminando haciendo es siempre entender que cohesión es que estés o no definiendo de manera correcta lo que estás haciendo. Si estás englobando un montón de cosas en una sola función, no estás cumpliendo cohesión. Acá en acoplamiento es preguntarte realmente, che, ¿y esto está muy sujeto a los cambios? Porque si algo cambia y se me rompe una cosa de las que yo acá estoy dependiendo, mejor ve. Vos acá, como me lo habías resuelto hace rato, vos aquí mismo, eh, object, vos aquí mismo ya me lo habías resuelto. Acá puede cambiarse 30 millones de veces material object. A mí no me interesa, digamos, porque a mí me están pasando el objeto y lo estoy guardando. Lo estoy definiendo en uno de mis atributos. Está bárbaro. Yo acá no me estoy complicando la vida definiendo lógica dentro de HAM que el día de mañana la tenga que cambiar. Esas son las dos preguntas las que vos te haces en cohesión. Che, ¿cuál es el propósito real de esta función? Es la pregunta que vos te haces con cohesión. Acá en acoplamiento de, che, esto está muy sujeto a los cambios. Y ahí vos decidís si estoy haciendo un acoplamiento fuerte o no. Por el lado de Enzo, ¿vos estás bien? Ah, me habías mandado un montón de mensajes, perdón, Enzo. ¿Vamos bien? Creo igual, ya estamos casi en lo último, que es encapsulamiento.
Perdón, 2 segundos, estaba comiendo. Encapsulamiento es el último principio que vamos a ver en esta clase, que como ven pasó volando, realmente es piolita y ustedes la están cazando re piola, entonces vamos bien, vamos lento, vamos, no vamos lento, vamos rápido. Lo que es encapsulamiento es la posibilidad de tratar las cosas que nosotros definamos como pequeñas cajitas negras, de forma que las cosas que para mí son privadas estén definidas como tal, estén definidas como de manera privada. Solo aquellos que tengan realmente un acceso puedan acceder a algún dato. Vamos, sonó, la definición que acabo de dar sonó horrible. Creo que mejor con un ejemplo se va a entender. ¿Qué es? Ahí está. Bien. Vamos a imaginarnos 2 segundos que en vez de... A ver, no, de hecho, permítanme, yo les voy a programar en otro lenguaje 2 segundos. 2 segundos súper rápido. Más que nada para que lo podamos ver la diferencia, ¿dale? Vamos a hacer encapsulation, porque acá en Python particularmente de nuevo tiene su forma de trabajar. Voy a hacerlo en TypeScript 2 segundos, va a ser clase... Vamos a ver qué puedo definir que tenga sentido. Eh, a ver qué puede ser que esté piola, que esté piola, que esté piola, que esté piola para los privados. Bueno, lo voy a hacer con el ejemplo del auto. Vamos a poner class car. Vamos a definirlo acá. Y vamos a definirle un constructor. Vamos a definirle un par de atributos que van a ser private. Por ahora vamos a poner motor. Private motor y esto va a ser de la clase motor. Va a ser motor. Y la clase motor la vamos a definir acá. Private, bla, 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 bla. Se declara el motor, pero no se utiliza, no tiene necesidad, no está asignada de forma definitiva al constructor. Bien. Y acá vamos a poner this motor. Ahí está. Vamos a definirla acá. Que vamos a tener acá. Vamos a meterle acá un atributo que va a ser has explode. Perdón, sigo dibujando el ejemplo. Vamos a ponerlo así por ahora. Más que nada para que pueda terminar de definir el ejemplo. Vamos a recibir un motor de argumento acá. Como ven, es muy parecida a la sintaxis de Python siguiendo Type Annotation con la que es TypeScript. Si ustedes después quieren aprender otro lenguaje de programación, los invito a que vayan por ahí, por eso, porque al menos es desarrollo web, si quieren por eso, la repiola. Si no, hay otro lenguaje de programación que también siguen mucho, muy parecido ya a la sintaxis de los últimos. Por ejemplo, Kotlin, así igual que Kotlin es el lenguaje derivado de Java, que es lo más nuevo, digamos. Y vamos a ponerle motor. Listo, yo tengo mi clase auto, mi clase motor. Yo me instancio un motor y yo me instancio un auto. Creo que no. A veces no me... Perdón.
Y esto lo vamos a decir pasándole un motor. Bueno, después de toda esta garabateada de ejemplo, ¿qué pasa? Digámosle que yo quiero saber si mi motor explotó o no. Vamos a ponerle check motor, que va a ser acá abriendo paréntesis, cerrando paréntesis. Y acá le voy a decir this motor. Bien. Ahí está, terminé de dibujar todo este ejemplo. Acá me está marcando un error que me dice que el motor, para chequear si el motor explotó o no. Básicamente lo que yo estoy utilizando con la palabra reservada private es decirle que únicamente los objetos salidos de esta clase van a poder acceder a sus atributos. Cualquier otra clase que quiera acceder a los atributos de ese objeto no los va a poder hacer. A ese atributo no lo puedes acceder. Private eso es lo que hace, bloquea todo que cualquier otro acceso, lo encapsula a la información de un objeto que nazca de una clase, lo encapsula totalmente. Entonces, de esa forma, vos no lo podés ver, no podés acceder a esos datos, no lo podés acceder al menos de manera directa. Y eso está buenísimo, porque con esto vos te estás asegurando de que nadie pueda venir a acercarse a toquetear alguno de tus datos. Tal vez un ejemplo que hubiera estado un poquito más piola, que no se me ocurrió porque estaba en la prisa, era decirte, listo, vamos a hacer una clase de persona, esto ya lo vamos a hacer en Python, vamos a definirle un init en donde yo te diga self DNI, y vamos a recibir acá, vamos a definirle ya un DNI hardcodeado, así vamos rápido. Ahí está, ese es mi DNI. Y yo te instancio P1 person. Ustedes saben que yo puedo acceder en cualquier momento a un atributo del objeto persona. Yo, por ejemplo, puedo acceder a DNI. Y yo también tengo la posibilidad de venir y cambiarlo. El encapsulamiento, eso a mí me lo impide. A mí el encapsulamiento no me deja venir y toquetear un atributo si está marcado de manera privada, porque nada más se puede acceder dentro de la clase. Cualquier otra cosa, cualquier intento de acceso te lo impide, te lo bloquea. Así está el private, está el protected, que las clases padre nada más pueden acceder a esos atributos de las clases hijas. Existe toda una comunicación de manera jerárquica entre los atributos y los métodos en otro lenguaje de programación. Y la palabra reservada public, que eso te dice que es público, que cualquiera lo puede acceder. Esto que yo acabo de definir de private, protected y public, eso está definido en otro lenguaje de programación, en TypeScript, está definido en C Sharp, está definido en Java, que ellos siguen el paradigma orientado a objetos. Ahora, Python particularmente no es que tiene la palabra reservada para poder bloquear el acceso, no tiene una forma totalmente segura de poder bloquear los atributos y los métodos. Lo que tiene, que es bastante parecido, es poder definirle a continuación los guiones bajos previo a la variable. Como lo ves, yo lo que hago acá es definirle acá DNI el guión abajo, y esto automáticamente hace que después yo lo defino el DNI y ya no lo puedo utilizar. Vamos, vamos a ponerle, por ejemplo, print, vamos a decirle P1 y yo quiera accederme al DNI. ¿Ven cómo me lanzó un error? Pero a mí me lo mostró, me muestra que existe ese atributo, pero en tiempo de ejecución no me lo toma, no me lo deja.
porque como está definido con el guión previo a definir la variable, ya es argumento suficiente para que este atributo no pueda ser accedido. Y si no estoy mal, y esto realmente no me acuerdo si está en Python o no, si yo digo check DNI, hago self, hago un print revisando DNI, con esto yo no puedo tampoco llamar al check DNI porque también está marcado como privado. Yo al definirle guión previo a una función o una variable, perdón, a un método o un atributo, ya para lo que es esta clase dice que bien lo voy a poder utilizar de manera interna, pero ya no de manera externa. Yo no lo puedo agarrar y utilizar simple y sencillamente, digamos. Ahora, si no estoy mal también, lo que nosotros tenemos al definir una clase hija, esto es un bloqueo totalmente privado con el guión abajo. Si yo le defino acá un person y le quiero definir a continuación los dos puntos, y de este estudiante que nosotros estamos definiendo, yo quiero definirle un método, modificar, modify DNI, y digamos, tengo self DNI. Yo en teoría, si se acuerdan, nosotros podíamos acceder a los atributos de nuestra clase padre e incluso poderlos modificar. Si yo esto en vez de esto lo estoy poniendo como student, pongo modify DNI, que este, si está público, lo puedo acceder y le pongo este DNI, yo ya acá pude, vamos a ver vamos a definirla con un método para mostrar DNI, def show DNI, self, cierro paréntesis, print DNI. Como ustedes saben, yo lo dije al inicio, yo al método, dentro de la clase, yo puedo utilizar el atributo, no hay ningún problema. Lo puedo definir en la lógica y no hay drama, pero solo funciona dentro de la cajita negra. Después por fuera yo no lo puedo acceder y eso es lo que acabamos de confirmar. Ahora, yo, por ejemplo, con el show DNI, le agarro y le digo P1, punto, show DNI, no, edición. P1, show. Le cambié el nombre. Ahí está. Le ponemos show DNI. Abrimos, cerramos paréntesis. Y después P1, show DNI. Como pueden ver, yo no lo pude modificar al atributo. Quedó igual y quedó igual. Yo no lo puedo toquetear una vez quedó definido. Yo no lo puedo acceder en la clase hija. Pero ahora, y esto es lo que yo quería confirmar aquí, Tugi, vamos a ponerlo así y así. Yo acá ya lo puedo modificar al atributo con un guión. Y lo que quiero ver acá, si me lo permiten también, que creo que esto igual, con un solo guión, no me deja mostrarlo. Ay, perdón. Guión DNI. Vamos a ver si me deja. Sí me lo deja. Bien. No, yo me lo acordaba a Python de que acá el guión solo me lo tomaba como protected, el doble guión abajo me lo tomaba como private. Pero como pueden ver, lo que es el encapsulamiento así en rajatabla, Python no lo confirma, no lo sigue. Yo no lo puedo obligar a agarrar y decir, listo, no, esto no lo puede acceder a nadie. Lo más cercano que yo puedo hacer es, bueno, ese guión.
que como ven no es lo mismo que en el private. En el private yo lo tengo definido una vez y ya lo quiero intentar acceder y hasta el mismo Visual Studio Code me dice que eso es privado, que yo no lo puedo acceder, que solo lo puedo acceder a ella en la clase motor. Esto en otro lenguaje es así. En Python, como lo podemos ver, es mucho más flexible. ¿Hasta acá hay alguna duda con los principios que hemos visto del paradigma orientado a objeto en esta clase? ¿Y en qué tipo de casos podría utilizar el encapsulamiento? 2 segundos, perdón. Sí, obvio, tranqui. Última vez que desayuno en clase, disculpen. Me tengo que levantar más temprano para desayunar antes. Este, Hay que bien, compartir la próxima. sí, hay que agarrar y dictamos una clase presencial en alguna confitería. Este, ¿Cómo va la cosa? ¿Cuándo yo quiero utilizar encapsulamiento y cuándo me conviene? En el paradigma orientado a objetos nosotros lo utilizamos a rolete, porque, de nuevo, permítame traerle un ejemplo. Si me lo permitís, traerme un ejemplo. No, va a ser un quilombo mostrártelo en código de TypeScript. Eh, la idea sería de que yo no tengo que tener la posibilidad de venirte a modificar a otro componente, a otro objeto, porque sí. Yo no tengo que tener ese poder. Es tema de permisos. Yo no debería poder hacer ese tipo de cambios. Entonces, en la medida de lo posible, yo todos los atributos que pueda definir como privado de lo que a mí más me conviene, yo nada más debería exponerle al usuario final los métodos que necesite, los atributos que puedan ser públicos y que no representen algún tipo de vulnerabilidad. En el sentido de poderte asegurar eso y que no sea un problema, yo no debería poder hacer ese tipo de cambios, a menos que yo como clase padre pueda hacer esos cambios porque me lo permite, porque tenemos una relación estrecha con ese tipo de atributos o ese tipo de métodos. Caso contrario, no. Por eso existen los getters y setters en lo que es en la gran mayoría de los lenguajes de programación. eh, que los getter y setter lo podemos, creo que no tengo un ejemplo acá de getter y setter, pero lo podemos buscar rápidamente. Getters and setters, Python. Acá lo podemos chumbear. Me lo genera el ejemplo. Yo puedo tener, como puedes ver, acá mi, mi atributo con el que yo tengo métodos para poderlo recuperar. Y esto es un método tal cual que me sirve para recuperar ese atributo, que son métodos directos para poder actualizar y modificar el atributo, que en lo que yo le puedo sumar la lógica que sea necesaria para poder hacer ese tipo de cosas. Le puedo ir meter esa validación y demás para chequear. Por ejemplo, acá en este setter, yo no podía agarrar y decirte, por ejemplo, que acá esto no estaría bien de que acá en mi DNI yo te lo tengo en string. Vamos a volverlo a dejar como está o dejarlo así. Yo no debería poder venir y cambiarte el DNI que antes estaba en string, ponértelo en número. Porque si vos tu lógica la estabas haciendo con string, yo te acabo de jorobar esto, digamos. Te lo acabo de romper y puede pasar de nuevo. ¿Te acordás que nosotros lo que acabamos de ver de acoplamiento? De nuevo, esto está muy estrecho el acoplamiento. Si vos tenés un sistema que tiene un acoplamiento fuerte, y además tengo ese tipo de vulnerabilidad de accederle a los atributos como quiera, estoy haciendo las cosas muy inestables en el sistema. Porque acá, en algún momento, algún cosito que no conoce bien lo que hayas vos desarrollado, le pasa el tipo de datos que le pinta, porque dice, mira, es un DNI. A primera vista agarra y dice, bueno, un DNI son números, le voy a mandar números. Y le ponga así, ya lo rompió. Porque después, si yo quiero utilizar un método que sí o sí
yo necesitaba hacerlo con string, por ejemplo, que vos podés decir DNI es documento de identidad. Sabemos que puede ser, o lo que nosotros tenemos, el documento de identidad argentino, que son números, pero hay gente que es mayor, utiliza las identificaciones más viejas. O hay gente que utiliza pasaporte. El pasaporte tiene caracteres. Tiene literalmente, el pasaporte argentino empieza como AAF. Entonces, si vos querías armar una función para detectar de qué pasaporte es en función de alguna detección de secuencia de caracteres, yo metiendo tu número te lo acabo de romper al sistema. Entonces, ahí va la mano de que yo no pueda tener ese tipo de accesos. Yo definiendo lo que se conoce como getter y setter, que es lo que vamos a ver la clase que viene, yo acá le puedo chequear de decirte cuando yo te quiera ir a meter un valor que como ve me lo deja meter como si fuese, no, como si fuese de toda la vida de poderlo cambiar. Esto, yo metiéndolo así, el setter me va a impedir, me va a decir, che, vamos a ver, cumple las condiciones de que lo que vos me estás mandando efectivamente sea un string, que como ves está utilizando este método, perdón, esta función que chequea si esto es una instancia de este tipo de datos. Ustedes lo pueden hacer con, por ejemplo, la clase animal. Decirle, ¿esto es un objeto de la clase animal? Ah, bueno, lo chequea y lo ves. Y vea que la dimensión del string sea distinto de vacío. Si es igual, listo, le lanzo un error. No debería poder añadir este tipo de dato al atributo digamos. Así esto me permite, esta es la idea de lo que yo estoy aprendiendo con el encapsulamiento. Con esto yo lo puedo impedir para que nada más ciertas funciones me permitan modificar lo que es el objeto en sí. Vos realmente todo debería estar sujeto a métodos para cambiar la información de un objeto. Todo debería estar sujeto. El mejor approach posible a la hora de querer trabajar en sí con las clases. Creo que verlo si podés. Lo que no podés es modificarlo justamente. Ah, ahí está. Muchísimas gracias, eso. Me lo estaba diciendo de esto. Que es que yo lo puedo modificar en sí. Vamos a ver. Y yo acá diciéndole P1 check DNI. Y ahí me lo lanza. No, para. Ah, claro, esto está como un método privado. Perdón. Vamos a ponerlo. Nada más check DNI solo. Cierto. Qué tonto, no le puse cuál era el DNI. A ver. Vamos a ponerle self. Punto. DNI. En teoría, yo no lo puedo modificar, entonces. Pero sí me dejó. Solo verlo si puede, lo que no puede modificarlo justamente. Con solo el guión solo, Tarabe lo podría modificar. Pero justo no me acuerdo bien de esta parte. Así que yo ahora después le voy a pegar una repasada. Más que nada porque después quiero armar los ejemplos de getter y setter bien, como lo hace en Perdón, Python, porque es lo más conveniente, sí. el check DNI en este caso entonces sería un getter, tipo porque me va a buscar la información y me la muestra, y es en la misma clase que a eso te referías cuando decías que es privado, tipo solamente con métodos dentro de la clase puedo ver esta información. Claro, si es con métodos dentro de la clase, con eso es la idea de poder definir esos métodos para recuperar la información y para poderla modificar. Pero ahora, eh, esto formalmente no sería un getter, porque un Ok. getter debería devolverme el valor tal cual, por ejemplo, que yo te lo haya Ah, hecho, vamos a ponerlo privado, y yo te diga, bien, def get DNI. Esto está público, como puedes ver, y yo nada más te hago return self.dni. Esto, como nosotros sabemos, lo que me termina devolviendo es el dato. O puedes hacer lo que vos quieras con el dato, pero acá yo ya te lo devolví, y como sabemos que
yo lo que te estoy pasando es por paso por valor, ya está, ya te lo devolví, haz lo que vos quieras con este tipo de datos. Vos ya no me vas a modificar este espacio de memoria con este dato, vos lo podés guardar donde quieras y utilizarlo este DNI de este objeto. Haz lo que quieras con eso, pero te lo devolví sin modificar de alguna forma el de mi atributo y sin te darte algún tipo de acceso al de mi atributo, digamos. Por ende, este es el mejor approach a la hora de recuperar la información. Y acá, lo pone este decorador que nosotros estamos viendo en esta parte. Perdón, creo que no lo copié bien. Pone este decorador acá, en el sentido de que yo después, poniéndole el mismo nombre que el que me sale acá en DNI, yo puedo agarrar y decirte print P1 DNI, ejecutarlo y me devuelve el valor actual del DNI. Vos me decís, pero no lo estoy buscando, no lo estoy bloqueando con privado. De hecho, acá estoy definiendo con este decorador, estoy pudiendo poder acceder al valor de DNI por medio ya de esta función, que es la función que se llama DNI tal cual. Entonces, así funciona este decorador para que sea un poco más ágil y fácil de recuperar la información, pero me la devuelve ahí para poderla utilizar como yo quiera. Pero bueno, esto igual ya lo vamos a poder chusmear más tranquilo la clase que viene. ¿Hay alguna duda con lo que hayamos visto de los 6 principios? Buenísimo. ¿Qué tal te pareció la primera clase, Enzo? Piola, aprovecha para pegarle ahí una ojeada de nuevo a lo de los talleres para que podamos definir. Y también a la presentación cero, porque no sé si te comentaron, nosotros cuando veamos desarrollo web, elegimos, les doy la posibilidad a ustedes que elijan qué framework quieren trabajar, ya sea quieren trabajar con Django, quieren trabajar con FastAPI, con Flask. Vamos a ver los mismos principios, pero cada framework trabaja a su propia manera. Así que aprovechen y vayan chusmeando qué son cada uno. Igualmente tenemos una clase donde vamos a conocer los tres y vamos a probar los tres y de ahí puedan terminar de decidir. Pero si quieren ir hojeando y también quieren ir definiendo su proyecto final, está perfecto. Che, y Enzo, ¿cómo vas con el TP? Sí, porque se vence ahora a las 12 o sea, a las 12 de la noche. Avísenme si quieren que le tienda el plazo hasta el domingo, no tengo problema. Yo de nuevo, como les dije al inicio del curso, a mí los TP están para que ustedes los puedan practicar, reforzar, afianzar, pero, pero para mí no es algo crítico para su nota final. Yo creo que el proyecto final es la culminación de todo y lo que ustedes puedan llegar a hacer porque sea algo que realmente les divirtió. Así que por ese lado, prisa no hay. Pero bueno, eso tal vez lo... Bueno, no importa. Eso nomás. Si ya no hay dudas, chicos, están liberados.